Creo que todos ustedes en alguna oportunidad de su vida han escuchado o han leído un aviso de una empresa que pretenda llenar una vacante que tiene. Pero ese aviso generalmente tiene un poco de condiciones, un tiempo de experiencia, de pronto un título de una universidad, una edad determinada para empezar o una edad determinada para no poder entrar, ¿no? Usted ya tiene tantos años, ya no clasifica, ya no puede. O usted no tiene tanta experiencia, tampoco clasifica, no va a poder entrar. Y eso lo vemos con frecuencia. Pero existe una empresa que no pone condiciones. La única condición que pone es querer. Es querer. Y en esa empresa no importa la edad. Y es la empresa de Jesús. Y quiero referirme precisamente esta noche a esa situación de la edad. ¿Sí? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 22, dice: pero Ana no subió, sino dijo a su marido: ya no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Bueno, para que entremos en contexto, Ana era la esposa de Elcana, pero Elcana tenía otra mujer, Timna, y esa sí tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Entonces Ana le dijo a Dios: si me da un hijo, yo lo consagro a usted, se lo entrego a Dios. Elí las tuvo que de pronto Ana tuviera borracha, pero no estaba borracha, estaba llorando y clamándole a Dios por ese hijo que ella quería tener. Dios escuchó y entonces ella cumple su promesa. Cuando vuelva a llevar el niño es para dejarlo allá. Dice que después del destete, estuve mirando, estudiando, pensando, y el pueblo de Israel, la mamá dejaba de alimentar a su niño máximo a los 3, 4 años. Ahora piensen las que son mamás, coger un niño de 3 años, de 4 años, entre 3 y 4 años, y llevarlo al templo donde vivía Elí y dejarlo ahí. No es llevarlo y, como hacemos aquí, traerlo, presentarlo, muy tieso y muy majo, muy bien vestidito, y se acaba la ceremonia y yo me llevo a mi hijo. A Ana le tocaba llevar su niño, presentarlo y entregarlo, dejarlo ahí para el Señor. Y así lo hizo. Si usted lee el capítulo, lee que llevaron una ofrenda de becerros, de panes, para poder dejar el niño en ese lugar. Y ahí empezó la vida de Samuel, consagrada al Señor. Padres de familia, y entre eso yo, que tienen, ¿cuántos tienen niños pequeños aquí? ¿Cuántos tienen pequeños? ¿Cuántos tienen hijos pequeños? Sin miedo. ¿Y los trajeron a la fiesta aquí hoy? Sí, bueno, gloria a Dios. Sí. Que estén aquí en Fiesta Kid, que empiecen a venir, que empiecen a estar. Es mejor que se despierten aquí que se despierten en la casa a las 9 de la noche. Es mejor.
que estén aquí consagrados al Señor. No espere que tenga 7 años, 8 años, porque ahí el niño ya va a pensar distinto. Aquí estamos muy pendientes. La pastora Jennifer está encargada de la parte de los niños. Tienen sus lugares, tienen sus maestros, tienen todo para cuidarlos y para que empiecen a conocer la palabra de Dios. Siempre, no, allá no van a entretener o a tenerlos para que no distraigan a ustedes, no. Ellos están escuchando la palabra de Dios, están viendo la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, no esperar. Yo tuve que esperar porque cuando llegamos a los pies del Señor, ya al hijo mayor lo hemos enseñado a bailar. Grave, ¿no? Ya. El segundo, que es el pastor Julián, ya también estaba crecido y Cristian estaba sobre sus 8 años. Entonces, ya no es tan fácil. Pero si usted tiene niños pequeños, enséñelos, llévelos. No que yo quiero presentar al niño. Ah, bueno, preséntelo. A los 2 años, a los 3 años, presente a su niño, pero tráigalo a la iglesia. Tráigalo, enséñelo. Ore con él. Cuéntele una historia de la Biblia a cambio de la historia de cualquier morraco que pasan por televisión. Cuéntele que hay muchas historias para que el niño las vea. Y entonces pensemos que un niño de 3 años estaba consagrado al Señor. Y ese niño de 3 años fue llamado a una tarea bien difícil. ¿Sí? La Biblia no dice qué edad tenía Samuel cuando el Señor lo llamó. Samuel. Y era tan pequeño que él no lo conocía y se fue para donde Elí. Elí ya casi no veía, o se hacía o ya no veía. Y el Señor lo llama. La tercera vez que el Señor llama a Samuel, entonces ya sabe Samuel que no es Elí el que lo está llamando, que es Dios el que lo está llamando, y no lo está llamando para nada fácil. No lo llamó para nada fácil. Leamos en la primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Eso le había dicho Elí que le contestara al Señor. Habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Óigame bien, era una cosa difícil. Y estaba llamando a un niño de 12 años Dios. Pensemos a quién usa el Señor. El Señor usa a aquel que se dispone para servirle al Señor. Sigue diciendo: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Ojo con este versículo: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios,
ni con ofrendas. Miren el trabajo que tenía Samuel. Un niño de 12 años, tenía que ir a decirle a su jefe que Dios lo iba a castigar. Porque tenía que ir a decirle a Elí, dice el versículo 13, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea, él no les ha llamado la atención. Escuchemos, papás. No importa cuántos años tengan nuestros hijos. No importa, porque los hijos de Elí ya estaban grandes. Eran sacerdotes, pero estaban blasfemando contra Dios, cometían inmoralidad, sacaban los mejores pedazos de los sacrificios. Pero Elí no les decía absolutamente nada. Papás, no sea cristiano solamente de la iglesia. No es que mi hijo no simpatiza o no le gusta el cristianismo porque es que mira a los que van allá y no quiere volver. Déjenme que les cuente una historia. Su pastor se descarrió 15 días. La descarriada mía no fue a jugar billar o no, a tomar cerveza o no. Fue no venir a la iglesia. Y yo me quedaba en la casa. Porque yo pensé que yo iba a llegar a la iglesia cuando eso era un garajito allá hasta donde queda la parte de controles. La secretaría y la parte de controles, ese era el garaje que ocupábamos más o menos. El lote, pues se estaba pagando, pero cuando yo llegué no tenía nada que ver con eso. Y entonces yo pensé que había llegado a un lugar donde no se oye sino aleluya, aleluya, y no más que alabanza y adoración. Y que, no, hermanos, esto es parte de la tierra. Está encerrado por estas 4 paredes, pero sigue siendo parte de la tierra. Y si los hijos y nosotros miramos al nivel de las sillas, eso vamos a ver, nivel de sillas, porque Jesucristo murió, resucitó, subió y está sentado en los cielos, y allá es que lo encontramos. Allá es que lo encontramos. No es aquí al borde de las sillas. Y muchos hijos han dejado de venir porque han oído eso. Y muchos papás están orando y estuvimos orando para que los hijos volvieran. Pero déjenme que les diga que la oración del papá o de la mamá, y si es del papá y de la mamá juntos, el Señor lo oye, obra y hace que las vidas cambien. Porque eso lo vimos nosotros. Pero yo tengo un libro que se llama Las 4 transgresiones. Y la primera transgresión es la de Elí, no haberle exigido a sus hijos que fueran como lo que estaban designados a ser, que fueran sacerdotes de la casa. Nuestros hijos, óigame bien, puede ser que no vengan al templo,
pero deben tener una vida que no vaya contra los principios de Dios. Los principios de Dios son innegociables. ¿Cómo es que mi hijo se va a vivir con la que llaman novia y me la lleva a la casa? No, señor, aquí no hay cabida. Papá, pero usted verá en el parque hay escaños. Aquí entra usted solo. No entra con nadie más. Y si entra, entra casado. ¿Cómo es que llega a las 4 o 3 de la mañana borracho? O que estaba en una fiesta. ¿Usted me ve llegar a mí así? Hermanos, Elí veía la transgresión de los hijos. Dice, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y Él no los ha estorbado. Él no les ha dicho, así no se vive. Eso hay que hacerlo con los hijos. Porque el Señor nos pide a nosotros que lo formemos. Y si un hijo no vive de acuerdo a los principios de Dios, toca que decirle, busque a dónde llegar. Sí. No es posible que un hijo que no se ha casado esté viviendo en la casa de los papás y para colmo esté dando la comida. Eso, hermanos, el que sabe lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Entonces, miremos. Elí estaba faltando. Y un niño fue utilizado por Dios para llevarle la razón. Dígale que lo que él hace no tiene expiación, ni con ofrendas, ni con sacrificios. Ya Elí no existía, sus hijos no existían, se entenderían con Dios. Pero lo que me quiero referir, hermanos, es que el Señor usa a un niño para llevar ese recado. El Señor usó a un niño, no tenía experiencia, o de pronto la experiencia tal vez de los 9 años que estuvo en el templo. Puede ser que eso le valga por experiencia, pero a Dios eso no le interesa. A Dios eso no le interesa. Miremos el segundo personaje. Miremos a David. Todos conocen la historia de David. Y si no la conocen, fue el segundo rey de Israel. Varón conforme al corazón de Dios. ¿Con equivocaciones? Sí, muchas. Pero supo arrepentirse y supo cambiar de vida. Pero me quiero referir a 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos sus hijos? Ya han pasado 7 hijos y ninguno le ha clasificado. Dios le dijo todas las veces, no, ese no es. Cuando vio a Eliab, el primero, el más grande, acuerpado, dijo, este es. Y no, ese no era. Y fue pasando y lo fue negando hasta que al fin le pregunta, por eso le pregunta a Isaí, ¿son estos todos sus hijos? Y dijo Isaí, y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio,
hermoso, por favor no mire para acá, hermoso, de buenos ojos, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó y luego Samuel se volvió a Ramá. Estamos mirando y ustedes han visto el título, no importa la edad. No es que David fuera un enclenque, no. David tenía su cuerpo, además era pintoso, así como ustedes. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios que hay dos que creen. ¿Sí? Y el Señor lo llamó. ¿Y por qué les digo que no era enclenque? Que no era debilucho. Él peleaba con lobos y con osos. Cuando un animal de esos le arrancaba una oveja, le decía por las buenas, devuélvamela. Y lo miraba, que me la devuelva. Y no me la devolvió, lo cogía y lo abría. Entonces no era tan pequeño. Imagínense la velocidad del bolazo que le pegó a Goliat. Pero ese no es el tema. El tema es que David tenía 15 años, entre 15 y 17 años cuando lo ungió Samuel. Era un joven. Pero él no asumió de una vez el reinado. Él tuvo que sufrir, y bastante, para llegar al reinado. ¿Sí? Dice en Segunda de Samuel, en el capítulo 5, versículo 4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. La mayoría de este tiempo estuvo perseguido por Saúl. ¿Sí recuerdan ustedes? Por una pequeña frasecita, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Aún siendo perseguido por Saúl, aún teniendo dificultades, aún equivocándose, David se mantuvo a los pies del Señor. David no volvió atrás. Prácticamente en esos 15 años, porque fueron 15 entre la unción y que él tomara el reinado, y siguió sufriendo después la muerte de su hijo. A él le dolió la muerte de Absalón y de Saúl, inclusive, aunque Saúl lo quería matar. David fue sentenciado a muerte después de que fue ungido hasta que fue rey. ¿Quién de nosotros viviría contento o viviría bien con una lápida en la espalda? Porque eso es lo que tenía David. Saúl lo quería matar. Saúl buscaba la manera. Además de sus debilidades humanas, tenía un enemigo acérrimo. Y los 15 años prácticamente los vivió de esa manera. Ahora una pregunta. Si no vale la pena, levanten la mano. La mayoría de ustedes están entre los 30 y 40 años. La mayoría. O sea, la edad en que empezó David a ser rey.
en que empezó David a servirle a Dios. Y yo hay días, y se lo confieso ahora que no está, que en silencio sufro con la pastora. Yo sufro en silencio. Cuando asigna los privilegios, y no, qué pena, tenía un compromiso, no, qué pena, tengo que ir a tal cosa, no, qué pena, tengo que ir a tal otra. Y la pastora coge y mueva a las personas, mueva para acá, mueva para allá. Le dan las 12, 1 de la mañana. Pero este hombre, 15 años sentenciado a muerte, y a los 30 años empezó a reinar, empezó a trabajar. ¿Cuántos de nosotros con esa edad de 30, 40 años le decimos, como le dijo, heme aquí, envíame a mí? Isaías, como le dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo estoy, yo te quiero servir. ¿Qué hay que hacer? ¿Para qué soy bueno? Y de pronto el pastor nos dice para que lave los baños, y yo le digo, bueno, sí, Señor. Porque tal vez ustedes, todos son muy nuevitos aquí, pero cuando llegamos a sentarnos ahí, y nunca aspiramos a ser pastores, pero un día al Señor le plació hacerlo, y entonces le dijimos que sí. Pero yo les he contado a ustedes, fueron 6 meses llorándole todos los días, ¿por qué yo? Sí, había otros con más tiempo en la iglesia, habían tiempo, pero al Señor, le repito, le plació que fuéramos nosotros, y nos llamó a servir, y aquí estamos. Ya llevamos 20 años, 20 aniversarios, porque fue en el año 2003, en enero del 2003. Este año cumplimos 20 años de servirle. Solamente contéstese cuántos de ustedes le han dicho al Señor, yo no me llame, me le escondo, no voy a una red, no hago una red, con el trabajo no, eso es esclavizante, eso me hace sentir. Y el Señor dice, a cualquier edad me pueden servir. Con dificultades, muchas. Yo me convencí hace muchos años que Dios no llama a desocupados. Dios llama a los que están ocupados. Lea la palabra, medite el llamado de cada uno de los apóstoles a ver. Pero además de eso, me convencí que ser cristiano no es sinónimo de no tener problemas. De pronto a veces se presenten más. Pero como David, sentenciado a muerte, llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que se equivocó, pero que supo arrepentirse y llegar a los pies del Señor. Y el tercero es Caleb. Lean conmigo Josué 14, del 10 en adelante. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza.
para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y echaré como Jehová ha dicho. ¿Cuántos años tenía Caleb? 85. Yo no veo aquí sentado ninguno de 85 años. ¿Hay alguno? No, ninguno. Gracias a Dios la iglesia es una iglesia joven. Porque los que tienen bastantes o tenemos bastantes años, se lo dejamos a la cédula. Y trabajamos para el Señor. ¿Sí? Le dejamos el tiempo a la cédula. Y nosotros le pedimos al Señor que nos siga sosteniendo. Ahora miremos bien. Caleb fue uno de los 12 espías que fueron a observar la tierra. Y que vieron que habían gigantes. Sí, hay gigantes. Sí, había gigantes. Y hermanos, ustedes pueden tener gigantes en su vida. Yo también tengo gigantes en mi vida. Y el Señor dice en su palabra, los enemigos del hombre serán los de su casa, los primeros. No quieran tener la buena con su familia. Y entonces empiecen de ahí. Y empezamos a tener dificultades. Empezamos a tener gigantes a los cuales vencer. Pero Dios nos va a ayudar, así como ayudó a David para vencer a Goliat. No con armas prestadas, no, con las armas de nosotros. Y las armas de nosotros son la oración, el ayuno y la palabra de Dios. Esas son las armas de nosotros, hermano. Si nosotros tenemos esas tres armas siempre, siempre listas, vamos a estar bien con el Señor. Vamos a estar muy bien. Pero el problema es ese. Yo sé que muchos tienen dificultades. Sé que muchos tienen. Y que todos tenemos una disculpa, incluyéndome a mí. Todos tenemos una disculpa para no venir el miércoles a las 5 de la mañana a orar. Pero piense cada uno si proponiéndose el domingo a las 5 de la mañana, de 5 a 6, podría estar aquí orando. Solamente piense. Los que tienen niños pequeños pueden ser. Pero cuando su hijo tiene más de 8 años, 9 años, 10 años, ya se debe defender solito. Ya se debe defender solito. Pero si su hijo lo amarra para esa avenida, búsquele solución. Caleb no pidió tierra plana. Caleb pidió montañas. Montañas donde habían gigantes. Montañas donde había ciudades fortificadas. Él no pidió un terreno fácil. Él pidió un terreno para conquistar. Le había sido entregado hace 40 años. Si usted lee el versículo 1 del capítulo 14, dice cuando tenía 40 años. Versículos 1 y 2. Y pasan 45 años para que él reclame a Josué el terreno. O sea, tiene 85. Si le pedimos a Dios, Dios nos va a sostener. Dios nos va a llevar y nos va a tener en la vejez como espigas de trigo maduro, fortalecidos. Pero hablemos la palabra,
digamos la palabra, contemos que Dios nos va a bendecir y que Dios nos bendice y que Dios nos guarda. Para Dios la edad no cuenta. Dispóngase a servirle. No diga que está muy joven y que después lo hace porque no sabe hasta dónde llegue. O no diga que está muy viejo y que ya eso para qué. Porque tenía 85 años Caleb. 85. Cuando empezó a conquistar los montes, ciudades fortificadas. Y lo pudo hacer. Y lo hizo. Yo los invito a que no miren la cédula. Como hijos de Dios, pensemos y caminamos de la mano de Él. Y que Él disponga. Que Él disponga. Y el día que Él disponga, ese será el día. Ese será el buen día. Ese será el maravilloso día. Pero mientras tanto, proyectémonos para servirle y para ser gratos en todo lo que hagamos a la presencia de Dios.